El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Los saludo desde este lugar. Quiero darle la gratitud y la honra a Dios por este momento, por permitirnos nuevamente reencontrarnos para compartir la palabra de Dios. Estaremos a partir de hoy y hasta el sábado, hasta este santo sábado, compartiendo algunos temas de mucha importancia que tienen que ver con el origen del movimiento adventista desde 1844 hacia acá. Vamos a pedir la dirección de Dios humildemente, de rodillas. Vamos a orar para agradecerle a Él por su misericordia, su justicia, por permitirnos en esta noche estar desde diferentes lugares adorándole y exaltando su santo y bendito nombre. Vamos entonces a orar, mis amados hermanos. Bendito Señor y Dios, Padre eterno, a ti adoramos, a ti alabamos, agradecemos por tu misericordia, por la vida, por todo, Señor, los beneficios recibidos, por su cuidado y protección para sus hijos. Y más aún, Señor, agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos, Señor, la honra, el honor y la gloria. Padre, gracias por sus méritos, por su justicia. Gracias, Señor, porque ha hecho posible esta fe genuina en el adventismo historicista. Gracias por la verdad de su palabra, por sus escritos inspirados, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, a quienes has conservado la fe, a quienes has venido guiando y dirigiendo en cada paso. Y gracias por los testimonios de muchas personas que están siendo, Señor, convencidas por el Espíritu Santo para convertirse en verdaderos adoradores. Oh Señor, bendícelos a cada uno de mis hermanos, a nuestros amigos que también están presentes, a las personas que van a escuchar quizás a través del YouTube este tema. Bendíceles grandemente, Señor, y te doy la gratitud y la alabanza a ti, Padre mío, porque en todas partes, en cada rincón del mundo, tú tienes un remanente fiel, una o dos personas que se congregan en tu nombre y que tú has prometido estar en medio de nosotros. Gracias por tu Hijo que se encuentra en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, en cualquier rincón del mundo, Señor. Tú tienes pueblo y te doy la gloria y la honra a ti, Señor, por ese amor que tú tienes para con nosotros, por habernos dirigido al conocimiento de esta verdad. Gracias, Padre mío, ayúdanos a compartirla y en estos días, Señor, ayúdanos a recordar la manera tan poderosa en que tú has conducido a tu rebaño fiel. Por eso, Señor, nos invitas a no tener nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que tú nos has conducido en el pasado. Oh Señor, que al iniciar esta serie de temas solamente podamos exaltar, honrar el nombre de Dios y que podamos, Señor, de verdad concebir de que tú eres el Dios poderoso que guía a su pueblo. Tú tienes un camino trazado, un mapa por el cual tu pueblo ha de recorrer. Y por eso, Señor, estamos seguros, porque así como en antaño tú guiaste al pueblo a través de la columna de fuego, a través, Señor, de tu protección, asimismo has venido guiando a tu pueblo hasta nuestros días. Y sabemos que tú vas a llevar a feliz término esta marcha, Señor, por el desierto. Sabemos que tú, Señor, vas a cumplir tu promesa y sabemos, Señor, que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que tú tienes preparado para los que te aman.
Pido humildemente una bendición para este momento, Señor, para cada uno de mis hermanos, que por favor usted nos dirija, se quede entre nosotros, con nosotros, y que podamos encontrar en la lectura de la palabra, en la lectura de los testimonios y en lo que escribieron nuestros pioneros, que podamos encontrar un consuelo, una esperanza, una palabra de aliento, Señor, para saber que hay grandes cosas, Señor, que tú has hecho con tu pueblo en el pasado, que las estás haciendo ahora con nosotros y que en el futuro, Señor, espera para los redimidos, para los fieles, espera grandes bendiciones, Señor. Por eso te pedimos que nos des amor por la verdad, amor por el Señor Jesucristo, amor por nuestros hermanos, amor por aquellas almas que perecen, aquellos que están todavía en la esclavitud de Egipto. Te pido, Señor, para que todas las personas y los amigos que llegan a escuchar estos temas se puedan motivar, Señor, para que sepan que aún ahora, en medio de tantas tinieblas y apostasía, tú tienes una manada pequeña, tú tienes un remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y estás preparando, Señor, ese remanente fiel que daremos el fuerte pregón, el último llamado de misericordia a este mundo que perece. Oh Señor, motívanos, dirígenos por favor y ayúdanos a ser agradecidos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, a todos, bienvenidos. Los saludo especialmente a nuestros hermanos nuevos en la familia El Remanente. Bueno, los saludo a todos, mis hermanos queridos, y esta noche no podíamos ocultar nuestra alegría de tener con nosotros a nuestros hermanos y a nuestros hermanos que hoy han sido agregados. También está con nosotros mi hermano Juan Manuel Ramírez de Costa Rica. Gracias a Dios porque estamos en conversaciones, compartiendo con él. Y hoy también está con nosotros, hermano Juan Manuel, el Señor lo bendiga. Hoy está con nosotros los esposos Sonia y David, de quienes le damos la gloria y la honra a Dios porque hace algunos meses han venido conociendo el mensaje historicista, en principio con nuestro hermano Miguel Orrico de Portugal, y hoy nos pudimos contactar para la gloria de Dios y están aquí con nosotros. Hermano David, hermana Sonia, el Señor les bendiga grandemente y esperamos que este sea el hogar definitivo donde ustedes van a encontrar todo el apoyo, el afecto, el cariño, al igual que mis otros hermanos lo han tenido, para poder seguir adelante en este proceso. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 103. Salmo 103. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, nos hace una invitación. Dice David escribiendo este salmo en alabanza al Señor, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora va a dar las razones por las cuales David está lleno de gozo bendiciendo a Jehová. Dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos,
el texto sobre el cual queremos llamar la atención, además de la alabanza que David hace a Jehová y que debe ser nuestra alabanza de gratitud y alabanza a Él, es el texto del versículo número 2. No olvides ninguno de sus beneficios. Mis amados hermanos, por estos días estamos cerca de la fecha del 22 de octubre. Precisamente el próximo sábado estamos en ese día del 22 de octubre. Esa fecha del 22 de octubre, sin llegar a decir, mis hermanos, sin llegar a decir que nosotros estemos celebrando algún aniversario, porque en realidad no celebramos aniversario, ni celebramos fiestas paganas, ni celebramos cumpleaños, ni días de la madre. A pesar de que no celebramos, podemos decir que recordamos, y como dice David en las Escrituras, no olvidamos ninguno de sus beneficios. Y uno de esos grandes beneficios para su gloria y su honra es, mis amados hermanos, saber y recordar que el movimiento adventista ha sido dirigido por la mano poderosa de Dios y como resultado del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y Apocalipsis 10, hermanos, el Señor nos ha convertido y somos lo que somos para su gloria y su honra, por su misericordia y su bondad. No hay nada tan bonito, hermanos, que saber cómo el Señor ha conducido a su pueblo. Y por eso la profeta de Dios, allá en una cita que se encuentra, hermanos, en Eventos de los Últimos Días, nos dice que en realidad es una cita que está escrita y que de allí hemos tomado el título del tema de estas noches. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido en el pasado. Hermanos, yo quisiera preguntar en esta noche, ¿qué te dice a ti, apreciado hermano? ¿Qué te dice a ti esta frase? Que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Esa cita, este título de este tema, lo hemos tomado de la cita de notas biográficas de la hermana White en la página 216. Esta cita ella la escribió en el año 1902, ¿sí? Y dice la cita que está en Eventos de los Últimos Días en la página, para los que tienen esta edición tapa dura, está en la página 73. Quizás aquí aparece en la página 64, párrafo 1, posiblemente es la versión en inglés, pero la versión en español que nosotros tenemos del año 1992, Eventos de los Últimos Días 1992, se encuentra en la página 73. Los compiladores o los fideicomisos le han puesto el título de Recordad las bendiciones pasadas de Dios. Ya nosotros sabemos que esos títulos no vienen en el original, pero podemos rescatar esta cita que dice así: como he participado, dice la profeta Elena White, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, porque ella estuvo, recuerden ustedes, hermanos, que ella
antes de ser adventista del séptimo día fue metodista, ¿sí? Y ella escuchó a Guillermo Miller y ella se convenció de ese mensaje y ella esperó la primera venida, la venida de Cristo. Pasó por el primer chasco, pasó por el segundo chasco y luego, entonces, el Señor le concedió a ella el don de profecía para estar entonces con los pioneros adventistas en este gran movimiento. Entonces ella dice, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, recuerden que ella está escribiendo en 1902, al repasar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hermanos, la profeta de Dios, ella nos insta y nos dice, no tenemos nada que temer. Porque si recordamos la manera, ¿sí? Si recordamos la manera que el Señor nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Entonces, hermanos, hoy podemos decir, no tenemos nada que temer, pero tenemos que decirlo con toda sinceridad, y es que, mis amados hermanos, esta cita me dice mi hermano Juan Manuel, muchas gracias, página 60 en la edición de IADPA, que es la agencia publicadora interamericana, ¿cierto? Tapa suave o rústica, dice. Gracias, hermano Juan Manuel, por su ayuda y su indicación. Página 60, Dios lo bendiga. Entonces, mis hermanos, hoy en día, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Se está levantando una generación, se ha levantado una generación que no conoce a Jehová. Una generación que no conoce la manera en cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado. Y esa generación ha caído en apostasía. Han traicionado a Cristo, han traicionado su verdad. Pero nosotros le damos gloria a Dios porque el Señor tiene su remanente fiel en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hoy queremos, sin ser autores de los libros o de los temas, queremos resaltar nuestra historia pasada, pero más que la historia, queremos alabar a Dios y exaltar su santo y bendito nombre por la manera en que Él ha sido nuestro director, por la manera en que Él nos ha conducido como pueblo adventista del séptimo día, historicista, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hoy en día tenemos que decir, mis amados hermanos, que la amonestación que se hace allá a la iglesia de Éfeso cabe para muchos, porque lamentablemente han olvidado la historia del pasado, han olvidado la mano guiadora de Dios y se ha olvidado, hermanos, de dónde se viene, de dónde provenimos. Han olvidado el nombre que merece el pueblo de Dios de ser adventista del séptimo día. Por eso la amonestación a la iglesia de Éfeso cabe para muchos cuando dice allá en Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Y el versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hermanos, hoy en día, lamentablemente muchos han olvidado el primer amor que el pueblo adventista sintió por su amado maestro. Han olvidado la historia, han olvidado su nombre, han olvidado la manera en que Dios ha conducido a su pueblo en el pasado, la manera como Dios lo ha guiado. Y por eso hay una reprensión contra ese pueblo al decirle
que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y allí en el versículo 5 insta y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mis amados hermanos, qué bueno sería o nos va a hacer mucho bien recordar la historia del movimiento adventista como pueblo remanente fiel. Nos va a hacer mucho bien, hermanos, al conocer esta historia, ver la manera en cómo el Señor nos ha conducido en el pasado. Por eso, nunca dejaremos de citar el texto de Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16, que dice, así dijo Jehová. ¿Sí? Así dijo Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? ¿Sí? Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy, mis hermanos, tenemos que recurrir a la historia para ver, hermanos, la manera en cómo el Señor nos ha conducido en el pasado y no tener nada que temer, porque Él ha sido nuestro director y no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por eso el libro de texto, primeramente la Biblia y el Espíritu de Profecía, estaremos recordando lo que uno de nuestros pioneros, John Norton Loughborough, escribió en este libro precioso que todo adventista genuino, adventista, historicista debería tener. Para la gloria de Dios, estamos ya imprimiendo este libro. Estamos ya capacitándonos con la ayuda de Dios en hacer lo mejor que podamos para la honra y gloria de Dios y poder producir este libro nosotros mismos y poderlo enviar a los hermanos para que en cada hogar adventista genuino se pueda tener este libro, leer la historia y cómo el Señor ha conducido a su pueblo y que eso a nosotros nos motive, hermanos, cada día. Este libro lo hemos compartido en audios. Al iniciar este año, lo compartimos en audio a manera de matutina o de devocional matutino, 10, 15 minuticos cada día. Tanto así, hermanos, nos ha parecido tan importante este libro, leerlo, y que nuestros hermanos tengan la historia allí escrita y la recordemos, que ya lo compartimos una vez y volvimos a iniciar. Vamos por el capítulo 26. Estamos a punto de terminar. Sin embargo, si hay alguien que esté interesado en que se le reenvíe todos los audios para que vuelva a empezar a escuchar el libro desde el principio, estaremos con gusto haciéndolo, porque lo tenemos grabado para la honra y gloria de Dios, cada día entre 10 y 15 minutos diarios, y de esa manera se nos ha recordado nuestra historia pasada. Como se acerca la fecha del 22 de octubre, mis hermanos, no podemos pasar por alto, no podemos pasar desapercibida esa fecha, ¿sí? Por estos días, hermanos, nuestro corazón se debe llenar de gozo, de alegría, al saber que hace muchos años, hace 178 años, el Señor con su mano guiadora y poderosa dirigió a su pueblo, dirigió el cumplimiento de las profecías que se le había dado a Daniel alrededor de 600 años antes de Cristo. 1844, el 22 de octubre, hermanos, cuando sucedió ese acontecimiento tan determinante para la salvación, el inicio del juicio investigador, el inicio del mensaje del tercer ángel,
el inicio de el sellamiento, el inicio de también el zarandeo. Esa fecha, hermanos, es tan importante y el contexto de lo que sucedió por esos años es tan importante para nosotros que la profeta de Dios tiene mucha razón al decir que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en cómo Dios nos ha conducido en el pasado y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que, hermanos, de aquí hasta el Santo Sábado estaremos compartiendo estos textos, leyendo, reviviendo la historia que nos debe de verdad motivar y recordar a seguir adelante, hermanos, a seguir en este camino, la honra para Dios. Entonces, el capítulo es bastante, el libro es bastante extenso, pero nosotros nos vamos a ubicar, por así decirlo, aquí está el pastor J.N. Loughborough. Él nació en 1832, murió en 1924, vivió bastante tiempo. Él fue testigo, hermanos, de todo lo que pasó. Recuerden que en este libro, el pastor Loughborough escribe la experiencia de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista. Dice, debería mantenerse viva ante nuestra gente. Debería prestarse atención al libro del pastor J. Loughborough. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de este libro. Escribió la profeta, la hermana White, en el libro El Otro Poder. Y esta cita ha sido consignada aquí en la contraportada, porque la profeta de Dios recomendó la lectura y la circulación de este libro, ¿sí? Por eso es que nosotros, sin ningún temor, hermanos, lo compartimos y resaltamos la historia contenida en esta parte. Entonces, hermanos, en este libro que tiene 25 capítulos, que tiene 27 capítulos, 28 capítulos y algunos apéndices, vamos a detenernos en la parte del capítulo 8, 9, 10, 11. Mire, el capítulo 12 es el chasco, el libro amargo. Y quizás alcancemos, hermanos, a leer el capítulo 13. Vamos a detenernos y vamos a empezar en el contexto del capítulo 8. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos un resumen, este capítulo, mis amados hermanos, se llama así: la cena de bodas del Cordero. Porque la parábola de la cena de bodas del Cordero se aplica en el contexto del tiempo al pueblo de Dios. Si nosotros hiciéramos un resumen de lo que sucedió, mis amados hermanos, desde 1818, cuando el hermano Guillermo Miller, obviamente dirigido por Dios, después de ser un ateo, vamos a decir, un escéptico, después de haber dudado de las Sagradas Escrituras y haberse concentrado en estudiar las Escrituras para contradecirlas, el Señor dirigió su mente de tal manera que lo iba a convertir en uno de los grandes pilares del adventismo, de los grandes hombres que iban a estar dirigidos por la mano de Dios, por el poder de Dios, para llevar en la senda, hermanos, del cumplimiento de estas profecías. Ya él, William Miller, en 1818 había llegado a la conclusión de que dentro de 25 años el Señor Jesús iba a regresar a la tierra. 25 años antes, hermanos, de 1843, porque esa fue la fecha en principio en el calendario judío que ellos esperaban la venida del Señor. 25 años antes, ya Guillermo Miller
ya había estudiado y había llegado a esa conclusión. Obviamente, él se dedicó a estudiar, le daba temor predicar esa verdad, por miedo a chasquearse, por miedo al fracaso. Pero ya en 1832, hermanos, él se decidió públicamente a predicar. Junto con otros, el Señor levantó a muchos otros hombres, una veintena de hombres que se mencionan ahí en este libro, en el Gran Movimiento Adventista. Una veintena de hombres, hermanos, predicando juntamente con William Miller en Estados Unidos y otros en otros países, predicando acerca del segundo advenimiento. Bueno, conocemos la historia, conocemos que la última de las señales que el Señor había dicho que se iban a cumplir en el sol, la luna y las estrellas, esa última de las señales sucedió en 1833, la caída de las estrellas. Eso llamó la atención mucho a la predicación de William Miller, a su mensaje. William Miller iba por todas las iglesias predicando, donde lo invitaban, en todas partes lo recibían, no importa la iglesia a la cual él iba, ¿cierto? Pero, hermanos, el Señor estaba recogiendo a sus siervos de todas esas iglesias. De todas partes, hermanos, de todas partes vinieron personas a escuchar a William Miller y a otros predicadores. Y entonces, ya en 1838, ¿sí? Se llega a la conclusión de que del cumplimiento por parte de Josiah Leach, del cumplimiento de la terminación de la sexta trompeta en 1840, el 11 de agosto. Eso le dio más credibilidad al mensaje. Ya William Miller había estudiado las escrituras detenidamente y había descubierto el principio de interpretación de día por año. Y con ese principio de interpretación, entonces, en 1838 se predijo la caída del Imperio Otomano, que sucedió al pie de la letra y que dio más credibilidad al mensaje. Y por lo tanto, la gente se preparó para esperar la venida de Cristo. En principio no vino, a lo que se le llama el primer chasco, se pasó 6 meses adelante, a lo que se le llama el gran chasco. Y en ese entorno, hermanos, en ese entorno, el Señor está dirigiendo a su pueblo en un chasco que no fue chasco, sino más bien el cumplimiento de la profecía escrita en Apocalipsis 10, el cumplimiento de la profecía escrita en Daniel 8:14 y Daniel 9:24 al 27. Y el Señor estaba dando una evidencia de que Él tiene el control del universo y de que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en cómo el Señor nos ha conducido en el pasado. Entonces vamos a entrar, hermanos, teniendo en cuenta este contexto muy general, vamos a entrar a desmenuzar y a leer lo que pasó en ese entonces. Y vamos a ir comentando, ¿sí? Dice, un hombre, vamos a leer, hermanos, de la palabra de Dios. Vamos a leer los pasajes que se encuentran en Lucas 14, 16 y versículo 57, Apocalipsis 19:9 y Lucas 12:36. Ahí a pie de página están los textos. Vamos a leer. Dice así el texto. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La cena es la última comida del día. En esta parábola hay 3 invitaciones a cenar. Esta parábola no debe confundirse con los llamados a la fiesta o, como dice la versión, nueva versión internacional, que de hecho está citada aquí, pero hermanos,
no la recomendamos, ¿verdad? Porque es una versión jesuita que ha quitado muchos textos de la Biblia, los ha mutilado, hay textos completos que han sido cambiados. Esta parábola no debe confundirse con los llamados a la fiesta, entre comillas, o banquete, que dice la Nueva Versión Internacional, de que se habla en Mateo 22, del 1 al 7. Esa fiesta es la comida del mediodía. La de Mateo 22, del 1 al 7 es, vamos a decir algo, el almuerzo, la comida del mediodía. Pero esta es la cena, ¿sí? En esta parábola sobre las invitaciones a cenar, aprendemos que a aquellos que hacen la invitación, ¿sí? A aquellos que hacen la invitación, ¿qué les hicieron? Los afrentaron y los mataron. Y que hasta mataron al hijo del rey. El rey que había enviado el llamamiento destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta parábola de los llamados a la fiesta que muestra la suerte de aquellos que primero rechazaron el llamado, representa adecuadamente lo que realmente ocurre con los que rechazan el Evangelio de Cristo y lo mataron a él y a sus apóstoles. El Señor envió ejércitos contra esta nación que destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, Jerusalén, en el año 70 a manos del general Tito, ¿cierto? El llamado a la cena, entonces. Este llamado a la cena en la parábola sin duda se refiere a la cena de bodas del Cordero. Se pronuncia una bendición sobre aquellos que son llamados a la cena de bodas. Hermanos, vamos diciendo que esta parábola de la cena de las bodas del Cordero, en la corporación adventista la determinan y enseñan que será una fiesta que en el futuro, que iba a suceder. Pero vamos a leer el contexto y el significado que tanto el pastor Lodboru como la profeta de Dios, aprobando el libro, apoyaron. Entonces dice, una cena de bodas sigue al casamiento. Entonces, primero es el casamiento, luego es la cena de bodas. La boda del Cordero ocurre antes de que venga. La boda del Cordero ocurre antes de que Él venga. Porque como ya hemos visto, cuando Cristo finalmente venga, Él, como dice Lucas 12:36, va a regresar de las bodas. O sea que antes de que Él venga, Él ya ha ido a las bodas. ¿Sí? ¿Cuándo fue que entró a las bodas? Lo va a explicar el pastor Lugo. Vamos a leer. Este llamado a la cena de bodas, entonces, debe ser el mismo que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 y el tiempo de la proclamación del capítulo 10 ya anotado de Apocalipsis 10. ¿Sí? Según lo registró Lucas, este primer llamado a la cena va a los convidados, entre comillas. ¿Quiénes eran los convidados, entre comillas? Aquellos que habían escuchado y aceptado el Evangelio de Cristo. Profesan amar a Cristo y amar su segunda aparición como el resultado completo de sus esperanzas. ¿Por qué no habría de ir el llamado primero a ellos? Como era necesario que el Evangelio primero fuera presentado a los judíos que tenían las Escrituras y pretendían esperar la venida del Mesías, así el mensaje de la segunda venida de Cristo fue presentado primero a quienes afirmaban ser sus seguidores y amar su aparición. Esa es la aplicación que le da el pastor. El llamado a los que habían sido convidados. ¿Quiénes eran los convidados? Los que recibieron la invitación. El primer llamado a la cena, enviado a los que habían sido convidados, debe ir a las iglesias. ¿Sí? Ahora, de hecho, la proclamación de la próxima venida de Cristo desde el año 1833 hasta la primavera de 1844, cuando fue el primer chasco, fue hecho en las iglesias y en gran medida fue secundada por los ministros de aquellas iglesias. La primera publicación de los conceptos de William Miller acerca de la cercana venida de Cristo fue en un periódico bautista de Brandon, Vermont. Sus labores y las de sus asociados hasta abril de 1844 fueron realizadas mayormente en edificios de iglesias o salones conseguidos por las iglesias de esos días. William Miller iba predicando en todas las iglesias. Y recuerden que después de que se predica el mensaje del primer ángel, se predica el mensaje del segundo. Ha caído Babilonia. Cuando todos los que se chasquearon
por primera vez, se devolvieron a sus iglesias y se formó esa gran Babilonia, perdón. Esa Babilonia, la gran Babilonia es la que se ha formado ahora. Vamos a seguir. El pastor Himes habla así de las labores del pastor Miller hasta la primavera de 1844. Él trabajaba entre todos los grupos y sectas, sin interferir con sus organizaciones o disciplina, creyendo que los miembros de las diferentes comuniones podían retener su condición y al mismo tiempo prepararse para el advenimiento de su rey. El pastor Himes, hablando de sus propias labores junto con las del pastor Miller, dice además: la mayoría de los ministros e iglesias nos abrieron sus puertas a nosotros y a nuestros hermanos que proclamaban la doctrina del advenimiento, cooperando con nosotros hasta el último año, el año de 1844. Ese es el testimonio del pastor Himes acerca del trabajo del hermano Guillermo Miller. Puertas abiertas al mensaje. Respecto de su obra y la naturaleza de ella, William Miller dijo: se me han abierto puertas para proclamar esta doctrina de la segunda venida de Cristo en casi todas las denominaciones, de modo que he podido cumplir solo con una pequeña porción de las invitaciones. Recuerden que hasta aquí ellos no tenían el nombre de adventistas del séptimo día. Ese nombre fue tomado como tal en 1863. Sí, la hermana White recibió la visión y confirmó que ese debía ser el nombre. Pero hasta aquí ellos eran, vamos a decir, adventistas milleritas y provenían de muchas denominaciones que habían creído en el mensaje de William Miller y de otros predicadores. En cada lugar donde he estado, los más piadosos, devotos y activos miembros de las iglesias prontamente aceptan los conceptos aquí proclamados, mientras que el mundo profeso, el fariseo, el fanático, el orgulloso, el altivo y el egoísta se burlan y ridiculizan la doctrina de la segunda venida de Cristo. Respecto a la naturaleza del mensaje del advenimiento, se puede decir lo mismo que de Aviñé dijo de la Reforma. Ella fue realizada en el nombre de un principio espiritual. Ella ha proclamado como su maestro a la palabra de Dios para salvación, la fe, por armas el Espíritu Santo, y había rechazado por estos mismos medios todos los elementos mundanos. Vamos a ver, hermanos, que en esos años se produce una poderosa ola de reavivamientos. ¿Y por qué estamos leyendo esto? Bueno, para conocer nuestra historia y conocer lo que sucedió, hermanos, en el 22 de octubre de 1844, ¿sí? La naturaleza de los reavivamientos que siguieron a la proclamación del mensaje del advenimiento fueron descritos por L.D. Fleming, pastor de la iglesia cristiana de la calle Costco de Portland, Maine. ¿Qué escribió él? Lo que estaba pasando. El interés despertado por sus conferencias de William Miller, es de la clase más deliberada y desapasionada, y aunque es el mayor reavivamiento que he visto alguna vez, no obstante hay muy poca excitación apasionada. Parece cautivar con mayor intensidad a la parte masculina de la comunidad. Lo que produce este efecto es el hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu, la desenvaina y desnuda, y pone su filo agudo sobre el corazón desnudo y corta. Eso es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, cae el ateísmo y el universalismo se marchita. Hermanos, ¿qué es el universalismo? Porque me quiero detener aquí, hermanos, para que pensemos en esto. Hoy en día hay muchos pastores y muchos ancianos y muchos líderes y mucha gente que se han convertido al universalismo. Y el universalismo, hermanos, es citado por el pastor Lúgoro ya en 1844, en ese contexto de esos años. ¿Alguien, por favor, puede encender el micrófono y mencionar qué es el universalismo, que abarca, que enseña? Así, a grosso modo, hermanos, porque hace poco, hermanos, como todos nos dimos cuenta, hubo una persona llamado Natanael Baloyes,
que salió a hacer unos audios, unos videos y a decir que él ahora no creía en que la hermana Fay es la profeta y no creía en el santuario y que seguía siendo adventista del séptimo día, pero y acá en la ciudad donde nosotros vivimos, uno de los ancianos de iglesia de más trayectoria en la época en que nosotros asistíamos, también había reunido a toda a toda la feligresía de la iglesia y les había dicho que les había expuesto las doctrinas del universalismo. Entonces, ¿hay alguien, hermanos, que quiera tomar el micrófono y contarnos si tiene conocimiento sobre lo que creen los universalistas? Adelante, hermanos, con toda confianza. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios la bendiga. Gracias. Universalismo es la teoría que tienen ellos de que como Dios es amor, Dios no quiere la muerte del impío, Dios no se goza en el fuego consumidor. Entonces, todos vamos a ser salvos, todos, absolutamente todos. Eso lo he entendido yo a muchas personas que les he escuchado hablar del universalismo, y en esa época, alrededor de 1844, creo que estaba como en auge también, y no sé si Guillermo Miller y otros eran también universalistas. Ya muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Gracias, hermana Argenis. Bueno, muy bien. Si no hay más, o quizás más tarde alguien quiera opinar, alguien quiera hacer. Hermanos, este problema del universalismo consiste en eso. No importa lo que hagas, no importa la doctrina que expreses, no importa cómo te comportes, si eres obediente o no, el Señor te va a salvar porque Dios quiere que todos sean salvos. Y Dios murió, y Cristo murió por todos, y Dios quiere que todos sean salvos. Aún a Satanás se le va a dar otra oportunidad, a los papas se le va a dar otra oportunidad, y todos aquellos se van a arrepentir por la obra del Espíritu Santo y todos se van a salvar. Y eso echa por tierra la doctrina del adventismo genuino, ¿verdad? Echa por tierra el tiempo de la gracia, el juicio investigador, echa por tierra la ley de Dios, echa por tierra los pilares de la fe adventista genuina. Entonces, obviamente son doctrinas de demonios, pero ya desde esa época, hermanos, se menciona el universalismo. Entonces dice que ante la predicación de William Miller, con la palabra de Dios, caía el ateísmo, caía el universalismo, ¿sí? Y caían todo este tipo de doctrinas. Los fundamentos falsos se desvanecen y los mercaderes de Babel se maravillan. Me parece que esto debe ser lo más próximo a los reavivamientos apostólicos que cualquier otra cosa que los tiempos modernos han presenciado. Él lo menciona así. Bueno, hermanos, dice, vamos a leer una experiencia que sucedió en Richmond, Maine. Dice, como ilustración de la obra de reavivamiento que acompañó la predicación de la doctrina del advenimiento, citaremos de un informe de uno que estuvo activo en ese movimiento. Al hablar de una reunión trimestral realizada en Richmond, Maine, representando a 30 iglesias de los bautistas libres, este autor, Frewill, dice, al entrar al lugar de adoración, el pastor Rollins, que estaba sentado junto al púlpito en el otro extremo de la casa, se levantó y dijo, hermano White, usted encontrará un asiento junto a mí. Después del sermón, se dio libertad para observaciones y yo hablé con libertad sobre la vida cristiana y los triunfos de los justos en el segundo advenimiento de Cristo. Muchas voces exclamaron, amén, amén. Y la mayor parte de los presentes en esa gran congregación estaban con lágrimas. Cerca del final de esa reunión, después de obtener mi consentimiento, el pastor Rollins se levantó y dijo, el hermano White, que está sentado a mi lado derecho, hablará en la casa de reuniones Reed esta tardecita acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vengan, hermanos, y oigan ustedes mismos.
Tenemos lugar suficiente para todos. Vengan, hermanos, no les hará daño a ninguno escuchar este tema. Él sabía bien que la mayoría de sus hermanos abandonarían su reunión en el pueblo e irían 5 kilómetros o 3 millas para escucharme y que la sesión de negocios anunciada se arruinaría. Y así sucedió. 3/4 partes de los ministros y casi cada delegado salieron y la casa de reuniones Reed estaba atestada desde temprano. Mi tema fue Mateo 24. El Espíritu de Dios me dio gran libertad. El interés era maravilloso. Al terminar con una exhortación a los cristianos a consagrarse completamente y a estar listos, y a los pecadores que buscaran a Cristo y se prepararan para la venida del Hijo del Hombre, el poder de Dios vino sobre mí hasta el punto que tuve que sostenerme del púlpito con las 2 manos. Hermanos, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está narrando? Fue una hora solemne. Al considerar la condición de los pecadores perdidos sin Cristo, los llamé con llanto, repitiendo varias veces: ven, pecador, y sé salvo cuando Él aparezca en gloria. Ven, pobre pecador, antes que sea demasiado tarde. Ven, pecador, pobre pecador, ven. El ambiente era reverentemente solemne. Los ministros y la gente lloraban, algunos en forma audible. Al final de cada llamado al pecador se oía un gemido general en toda la asamblea. Había estado en pie explicando el capítulo y exhortando por más de 2 horas y me estaba poniendo ronco. Dejé de hablar y lloré en voz alta sobre esa querida gente con una profundidad de sentimiento que solo conoce el que ha sido llamado por Dios para predicar esta verdad a los pecadores. Eran las 9 y para dar libertad a otros que hablaran, la reunión continuó hasta la medianoche. Era lo mejor cerrar con el profundo sentimiento del presente, pero no hasta que todos tuvieran la oportunidad de votar del lado del Señor. Entonces llamé a toda la congregación que se uniera conmigo en oración y que se pusieran en pie los que deseaban ser presentados al trono de misericordia para que pudieran estar listos para encontrarse con el Salvador con gozo en su segunda venida. Cada alma en ese gran salón, según me informaron después personas que estuvieron en varias partes del salón, se puso de pie. Después de una breve sesión de oración, se concluyó la reunión. Hermanos, estoy leyendo esto para que tengamos una idea del contexto de lo que se estaba viviendo en tiempo previo al 22 de octubre de 1844. Había un reavivamiento especial, había un reavivamiento de la fe y la gente estaba deseosa de escuchar. Mucha gente, miles de personas. A la mañana siguiente volví al pueblo acompañado por lo menos por 7/8 de esa reunión trimestral de los bautistas Frewil. Cada uno de ellos estaba contando cuán gloriosa fue la reunión a la que habían asistido la noche anterior. Aquí se va a narrar las invitaciones para dar el mensaje en otras partes. Durante algún intervalo, delegados y ministros me invitaron a unirse con ellos para hacer arreglos en cuanto al momento en que pudiera dar conferencias a varias congregaciones en esa reunión trimestral que tenían cómodas casas de culto. Era a mediados de febrero y se decidió que no había más que 6 semanas para andar con seguridad en trineo, dando a la gente una buena oportunidad de asistir a las reuniones. 12 de los lugares más importantes fueron seleccionados para mis labores en 6 semanas. Debía dar 10 conferencias que exigirían que hablara 20 veces por semana. Esto me dejaba solo medio día cada semana, que generalmente encontraba necesario para viajar 25 o 30 kilómetros al siguiente lugar de reuniones. Se convirtieron centenares. Los reavivamientos y la conversión de centenares por todas partes siguieron a la predicación de la doctrina del advenimiento, y especialmente fue así al acercarse la terminación del año judío de 1843. 21 de marzo de 1844. Hermanos, aquí hago una aclaración y me disculpan los que ya quizás la conocen. Para muchos, hermanos, que no han estudiado o no tienen conocimiento bien del origen de los diagramas proféticos que tenemos aquí atrás, para muchos es desconocido que
el chasco, el primer chasco del pueblo, digámoslo así, adventista millerita o millerita adventista que esperaba la segunda venida de Cristo. Ese primer chasco sucedió el 21 de marzo de 1844. 21 de marzo de 1844. En estos gráficos se presenta la fecha de 1843 en la primera tabla de Habacuc. Allí no aparece por ningún lado 1844, porque obviamente ellos están representando la profecía en el calendario judío y ellos llegaron a la conclusión de que en ese calendario judío se cumplía la fecha en 1843, el último día de 1843, ¿sí? Que no corresponde al 31 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Pero en nuestro calendario gregoriano, esa fecha, el último año del calendario judío de 1843, corresponde al 21 de marzo de 1844, primer chasco. Primer chasco. Ellos recalcularon el asunto y dijeron, no, el decreto no empezó el primer día del año 457 a.C., sino que empezó a regir 6 meses más tarde. Entonces, corrieron la fecha del 21 de marzo de 1844, 6 meses más tarde. ¿Sí? Entonces, ese último día correspondía al día de la expiación. Dijeron 22 de octubre. Solamente un paréntesis como para recordar. Por eso es que dice aquí, fue así al acercarse la terminación del año judío de 1843, que corresponde al 21 de marzo de 1844. Durante ese invierno, el que esto escribe escuchó el tema por primera vez en su pueblo natal, Víctor, Nueva York. Y aunque solo tenía 12 años, hermanos, el pastor Loughborough, uno de nuestros pioneros, tenía 12 años cuando escuchó ese mensaje. Aceptó hasta donde la comprendió la fe del segundo advenimiento. De hecho, solemne fue la impresión sobre la gente, no solo en reuniones, sino en todas partes. Víctor, el nombre del pueblo, era en ese tiempo apenas un pueblito de unos 200 habitantes, pero la región que la rodeaba estaba densamente poblada. Como resultado de esa serie de reuniones realizadas en ese pequeño pueblo, hubo unos 500 conversos según los informes. ¿Qué decían los metodistas? En cuanto a la poderosa ola de reavivamientos que siguieron en pos de la proclamación del advenimiento, encontramos en el anuario metodista que durante los 4 años, de 1840 a 1844, noten eso, hermanos, 256,000 conversiones ocurrieron en Norteamérica. Hermanos, 256,000 personas esperaban la segunda venida de Cristo en el año judío 1843, en el año gregoriano 1844, en marzo, 21 de marzo. 256,000 personas. Vamos a ver cuántas quedaron después de que se chasquearon la primera vez. Y después cuántas quedaron después de que se chasquearon a los 6 meses. Lo que era cierto en América del Norte fue igualmente cierto en otros países donde se hizo el llamado. Un gran poder acompañó a las predicaciones y se convertían almas por doquiera. Al ir a las iglesias, a los convidados, el primer llamado a la cena de bodas, por medio de ella, se extendió a todo el que quiso ir y compartir la salvación que esperaba al pueblo de Dios. Sea que el mensaje fuera predicado, orado o cantado en melodías del advenimiento, el poderoso impulso del Espíritu de Dios acompañaba la obra. Hay ejemplo de niños, hermanos, que predicaban en Suecia.
¿sí? En esta conexión notaremos cómo el Señor obró para introducir la proclamación en aquellos países en los que la ley prohibía la predicación de cualquier cosa contraria a la iglesia establecida, entre comillas. Suecia era uno de esos países. Allí el Señor usó a niños pequeños para introducir la obra. La primera de estas manifestaciones sucedió en el verano de 1843, al sur de Suecia. Una niña de solo 5 años de edad, que no había aprendido a leer ni a cantar, un día, de una manera muy solemne, cantó correctamente un largo himno luterano y luego con gran poder proclamó: la hora de su juicio ha llegado. Tremendo, ¿no? El mensaje del primer ángel. Y exhortó a la familia a prepararse para encontrarse con el Señor, porque Él pronto vendría. Los inconversos en la familia clamaron a Dios por misericordia y encontraron el perdón. Este movimiento se extendió de pueblo en pueblo. Otros niños proclamaron el mensaje. El mismo movimiento entre los niños se manifestó hasta cierto punto en Noruega y en Alemania. En 1896, mientras dirigía reuniones en 17 lugares de Suecia, pasé por varios lugares donde los niños habían predicado en 1843 y tuve la oportunidad de conversar con aquellos que habían escuchado la predicación y con hombres que habían predicado cuando eran niños. Le dije a uno de ellos: ¿predicó usted el mensaje del advenimiento cuando era muchacho? Él replicó: ¿predicar? Sí, tenía que predicar. No planifiqué el asunto. Un poder vino sobre mí y expresé que estaba impelido por este poder a predicar. Hermanos, de aquí comienza el pastor a narrar lo que sucedió en Suecia, ¿sí? Lo que sucedió en Suecia, otros testimonios, pero yo quiero adelantarme un poquito. Visiones en niños, ¿sí? Quiero adelantarme un poquito. Testimonios, varios, hasta acá una parte, hermanos, para avanzar y retomar, ir avanzando en el tiempo, ¿sí? Aquí está niños predicadores. Esos testimonios es bueno. Dice, bueno, aquí está, los dones del Espíritu conectados con el mensaje. No fue solo en Suecia que Dios, en relación con el movimiento del advenimiento, habló a su pueblo mediante los dones de su Espíritu. En Escocia, en Inglaterra y también en América del Norte, el Señor instruyó a su pueblo por medio de revelaciones especiales. Y voy a leer, hermanos, las visiones de William Foy, que son muy importantísimas para que nosotros las recordemos. En el año 1842 vivía en Boston, Massachusetts, un hombre bien educado llamado William Foy, que era un predicador elocuente, era bautista, pero estaba preparándose para tomar las sagradas órdenes como ministro episcopal. El Señor le dio la gracia de 2 visiones en el año 1842. Visiones en un hombre bautista, William Foy. Una el 18 de enero, la otra el 4 de febrero. Estas visiones mostraban claras evidencias de ser manifestaciones genuinas del Espíritu de Dios. Fue invitado desde varios lugares para hablar en el púlpito, no solo por los episcopales, sino por los bautistas y otras denominaciones. Cuando hablaba, siempre usaba el atuendo de clérigo, ya que los ministros de esa iglesia lo visten en sus servicios. Las visiones del señor Foy se relacionaban con la próxima venida de Cristo, los viajes del pueblo de Dios a la ciudad eterna y las glorias del estado redimido. Teniendo un buen dominio del idioma, con buenos poderes de descripción, creaba una sensación donde quiera que iba. Por invitación, iba de una ciudad a otra para contar las maravillosas cosas que había visto, y a fin de acomodar las vastas muchedumbres que se reunían para escucharlo, conseguían grandes auditorios, donde relataba a miles lo que había sido mostrado del mundo celestial, la hermosura de la Nueva Jerusalén y de las huestes angélicas. Cuando se detenía en el amor tierno y compasivo de Cristo por los pobres pecadores, exhortaba a los inconversos que buscaran a Dios y veintenas respondían a sus tiernas súplicas. Su obra continuó hasta el año 1844, cerca del final de los 2300 días.
Entonces fue favorecido con otra manifestación del Espíritu Santo, una tercera visión que él no comprendió. En ella se le mostró el sendero del pueblo de Dios hasta llegar a la ciudad celestial. Estaba ahí hablando de William Foy, hermanos. Recuerdan que la hermana White también en su primera visión se le mostró el camino, se le mostró el sendero que el pueblo de Dios iba recorriendo. Vio una gran plataforma o peldaño sobre el cual se reunían multitudes de personas. Ocasionalmente uno caía desde la plataforma y se perdía de vista. Y de tal persona se decía que había apostatado. Entonces vio que la gente subía a un segundo peldaño o plataforma y algunos allí también caían por la plataforma y se perdían de vista. Finalmente apareció una tercera plataforma que se extendía tras las puertas de la ciudad santa. Una gran compañía se reunió con aquellos que habían avanzado hacia esa plataforma. Como él esperaba que el Señor Jesús viniera en un tiempo muy breve, no pudo reconocer el hecho de que un tercer mensaje había de seguir al primero y al segundo de Apocalipsis 14. En consecuencia, la visión para él era inexplicable y dejó de hablar en público. Después del fin del periodo profético, en el año 1845, oyó que otro relataba la misma visión, con la explicación de que el primer y el segundo mensajes se habían dado y que un tercero debía seguirlo. Pronto después este señor Foy enfermó y murió. William Foy. Con tales manifestaciones del poder de Dios en conexión con la predicación de su venida a las puertas y con el regocijo de miles que se volvían del pecado para servir al Señor y para esperar su venida, el pueblo recibió una doble seguridad de que realmente este era el mensaje de Dios para el mundo. Pero vino el 21 de marzo de 1844 y pasó, y el Señor no vino. La convicción de los devotos y reflexivos, sin embargo, era que habían avanzado en armonía con la mente del Señor y que a su debido tiempo todo quedaría claro. Bueno, aquí, hermanos, se nos narra que llegó el 21 de marzo de 1844 en el calendario gregoriano, en nuestro calendario, y el Señor no vino. Fue la primera vez que ese pueblo millerita, adventista, que esperaba que Cristo viniera, se chasqueó. El primer chasco que en realidad no fue chasco. Vamos a ver por qué. Vamos a seguir leyendo el contexto de lo que se va a acercar al 22 de octubre. ¿Qué dice? Ellos confiaban en que aunque no había venido, todo iba a quedar, ¿cierto? Todo iba a quedar claro. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos avanzado un poquito y vamos a introducirnos en el tiempo que nos queda un poquito más en la demora, ¿sí? En ese periodo de demora. Vamos a ver. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, como el esposo se tarda, como el esposo se demora, estas vírgenes, tanto las insensatas como las prudentes, cabecean y se duermen. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Cristo es el esposo de la parábola. Salir a recibir al esposo debe, por lo tanto, representar un movimiento de parte del pueblo de Dios para recibir a Cristo en su venida. Porque el tema del discurso de Mateo 24 y 25 es la venida del Señor. La palabra del Señor es la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todas las vírgenes tomaron sus lámparas. La insensatez de una parte de las vírgenes consistió en que tomaron únicamente la teoría de la verdad, sin la consagración ferviente al Señor que desarrollaría las gracias del Espíritu en el corazón del creyente. Esta obra se representa en la parábola
con el aceite en sus vasijas. La demora del esposo debe representar algún chasco de parte de los que salían esperando encontrarse con su Señor. La demora. Un chasco de parte de los que salían esperando encontrarse con su Señor. ¿Cuál es el tiempo de la aplicación de la parábola? La parábola entonces, que significa después, con que se inicia la parábola, nos da un inicio del tiempo de su aplicación. Sigue de cerca lo que se ha dicho en el capítulo anterior. Hermanos, esto es muy importante leerlo y entenderlo, porque en el adventismo corporativo esta parábola se aplica al tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero los pioneros adventistas la van a aplicar al tiempo del gran chasco, del chasco, 1844. Entonces dice, la palabra entonces con que se inicia la parábola nos da un indicio del tiempo de su aplicación. ¿Cuándo se aplica esa parábola? De las 10 vírgenes y de la demora. Sigue de cerca lo que se ha dicho en el capítulo anterior, no después de la segunda venida del Señor, sino después que la parábola de la higuera ha sido proclamada, anunciando que la venida de Cristo está a las puertas y que ha llegado la generación que no pasará hasta que Cristo mismo aparezca en las nubes del cielo. También se aplica a un tiempo cuando algunos de los siervos que han estado dando el mensaje dicen en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí están los textos. Mateo 25, de 1 al 5, narra la parábola y los otros textos se refieren a la otra parábola de la higuera y a la lámpara del Salmo 119. ¿Qué significa golpear a sus consiervos? Estos fueron consiervos que proclamaron armoniosamente el mismo mensaje, pero ahora una parte de ellos abandonan lo que se le había enseñado y golpean a sus consiervos que están dando el alimento a tiempo e indicando la preparación necesaria para encontrarse pronto con el Señor. Ellos golpean de la misma manera en que se propusieron golpear a Jeremías. El pueblo dijo, venid, hablando de Jeremías, hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. En ese sentido, estos siervos comenzaron a enseñar de una manera que estorbaba la obra de los siervos fieles. Esa misma clase de siervos recibe el mensaje. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré a ti. De Apocalipsis capítulo 2, que lo leímos al inicio. La parábola de las 10 vírgenes se aplica al tiempo cuando los consiervos abandonan el mensaje de la próxima venida del Señor y comienzan a golpear. También comienzan a hacer algo más, comer y beber con los borrachos. Se unen en banqueteo con los que desean gratificar sus apetitos. Salomón dijo de ellos, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y aquí, hermanos, voy a terminar esta noche leyendo lo que fue el primer chasco. La pregunta surgirá ahora, ¿qué hubo en la experiencia del advenimiento que responde a estas afirmaciones? Hubo movimientos que concuerdan plenamente con la profecía. Aquellos que daban el mensaje hasta abril de 1844 trabajaban entre las iglesias y los ministros de las diversas iglesias se unieron a sus esfuerzos. De este modo ellos eran consiervos. Aquellos que daban el mensaje enseñaban que los 2300 días de Daniel 8:14 terminarían con el año judío de 1843, que sería en nuestro año 1844. Ellos proclamaron que la hora del juicio de Dios vendría al final de ese periodo. Cada denominación en el país en ese tiempo sostenía que el día del juicio sería introducido por la segunda venida de nuestro Señor. Claro que ellos creían que la venida de Cristo era, o sea, que la hora de su juicio era la venida de Cristo y que Cristo venía a purificar esta tierra, que esta tierra era el santuario y que la venía a purificar con fuego, o sea, que Cristo venía. Eso creían ellos, ¿cierto? Por esto,
Es lógico notar que los adventistas suponían que el Señor vendría al final de ese periodo profético. Dijeron, este periodo puede terminar con el mes 21 de marzo de 1844, el último del año judío natural de 1843. O sea, ellos hicieron los cálculos y dijeron, el Señor viene en 1843, empezando la profecía de los 2300 años, desde el 457, 2300 años adelante, 1843, años completos. Y el último día de 1843 correspondía en nuestro calendario gregoriano al 21 de marzo de 1844. Hasta ese día esperaron. Inclusive esperaron hasta las 12 de la noche, porque ellos no tenían la luz como la tenemos ahora, de que los días terminan al ocultarse el sol y empiezan al ocultarse el sol el siguiente día. Esperaron hasta las 12 de la noche. Esperaron, dice, este periodo puede terminar con el mes 21 de marzo de 1844, el último del año judío natural de 1843. Así que anticipaban el último día de marzo o el 1 de abril de 1844 como el momento cuando el Salvador podía venir. Se desarrollan los siervos malos. Cuando vino el último día de marzo y pasó, y el Señor no vino, los que habían trabajado previamente con los mensajeros del Señor, pero que no habían consagrado su vida de todo corazón al mensaje, se tornaron contra él. Comenzaron a oponerse a la obra y a hacer todo lo que podían para limitar el camino de los que todavía seguían enseñando la doctrina de la pronta venida del Señor y el mensaje de la hora del juicio. En sus corazones dijeron, mi Señor tarda en venir. Con sus labios ellos ahora enseñaban que todo el mundo debía convertirse antes que el Señor pudiera venir, que los judíos debían regresar a Palestina y establecer el servicio del templo en Jerusalén antes que el Mesías viniera. Hermanos, ¿no les es familiar esta parte? ¿Cómo los judíos mesiánicos ahora, los sionistas, los davidianos, los adventistas de la vara del pastor están enseñando estas cosas, hermanos? Que en sus corazones dijeron, mi Señor tarda en venir, y con sus labios ellos ahora enseñaban que todo el mundo debía convertirse antes que el Señor pudiera venir, que los judíos debían regresar a Palestina y establecer el servicio del templo en Jerusalén antes que el Mesías viniera. Ahí se están construyendo, hermanos, esos templos donde se van a restablecer los servicios judíos, las fiestas ceremoniales. Están criando las vacas alazanas, las vacas rojas. Y allí están construyendo para adorar juntos musulmanes, judíos y cristianos. ¿Sí? Estos que tienen un mismo propósito, entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Algunos hasta enseñaron que la venida de Cristo era una venida espiritual, que ocurriría en la conversión y también a la muerte de las personas. Esto se enseña hasta ahora. Es que Cristo no va a venir literalmente. La venida de Cristo es espiritual. Él viene a cada persona cuando tú lo recibes. Recibe al Señor Jesucristo y serás salvo. Oh, sí, yo recibo al Señor Jesucristo y ya soy salvo, y una vez salvo, salvo para siempre, sin importar lo que signifique obedecer la ley. Hasta ahora se enseña esto, hermanos. ¿Qué significa dar alimento a tiempo? Mientras estos atacaban a sus consiervos, aquellos que todavía se aferraban a la fe convocaban a los creyentes en salones y arboledas, dándoles alimento a tiempo, mostrándoles que las señales de los tiempos y las profecías cumplidas declaraban, al igual que antes del chasco, que la venida de Cristo está cercana, a las puertas. Hermanos, estos siervos fieles se habían chasqueado, hermanos, pero su fe era tan profunda que ellos, a pesar del chasco, estaban profundamente convencidos que el Señor estaba dirigiendo a su pueblo y que el Señor se iba a manifestar en su momento, y perseveraron y seguían dándole el alimento a tiempo a las personas que querían escuchar. Festines en la iglesia,
Mientras ellos hacían esto, comenzó lo que antes era desconocido en las iglesias protestantes: el invitar a la gente a venir a la iglesia para festines y diversión. ¿Sucede esto ahora, hermanos? En esos templos no se hacen festines y diversión, y payasadas, y dramas, y comidas, y tantas cosas. Hasta bailan ahora, hasta bailan en las plataformas. ¿Sí? Todos los que quisieran ir eran invitados a participar con ellos de sus necedades. La primera vez que escuchamos de algo similar en Norteamérica fue en el mes de mayo de 1844, justo después del chasco. Sucedió de esta manera. Mientras William Miller, en un salón de Rochester, Nueva York, estaba instruyendo y exhortando a varios centenares de adventistas, diciéndoles: estamos en el tiempo de demora de Mateo 25, aférrense a su fe, pronto tendremos más luz sobre este asunto. Se estaba teniendo un festival en el subsuelo de una de las casas de reunión más grandes de Rochester. Una multitud se reunió, tanto miembros de iglesia como incrédulos, y mientras el presidente de un colegio teológico divertía a la multitud ridiculizando a William Miller, les vendían ostiones, helados, dulces y por 25 centavos un pequeño panfleto que este hombre había preparado. El librito se titulaba Un desenmascaramiento del millerismo. ¿Tienes el video? Bueno, hermanos, muchas cosas de estas suceden ahora en los templos. Ahora, hoy en día se invitan vaqueros a cantar en los templos y a hacer unos shows increíbles. Por estos días vimos el video. ¿Sí? Quizás para mañana lo pueda compartir. Poco tiempo después, otra denominación en la misma ciudad fijó un festival en un salón público, cobrando 25 centavos por la entrada e invitando a todos los que quisieran venir y participar con ellos de ostiones, helados, torta y dulces. Y allí entonces comenzaron estos festines en las iglesias, que han llegado a ser fiestas sociales locas. Paquetes sorpresas, estanques de peces, concursos de besos. ¿Y cómo los llamaríamos ahora? Juegos sociales. Juegos sociales que se hacen en las iglesias. Esta costumbre de hacer festines en las iglesias ha crecido hasta el punto que ahora un edificio moderno para iglesia no cumple la norma a menos que tenga su cocina, despensa y comedor. En pretexto de enseñar la reforma pro salud, hacen estas cosas y no enseñan la verdadera reforma pro salud, porque los mismos pastores siguen comiendo carne. Los hermanos no son enseñados ni educados en los prejuicios de consumir carne, de consumir productos animales. Esa no es reforma pro salud, y menos obra médico-misionera verdadera, ¿verdad? Este estado de cosas comenzó en el periodo de demora, tal como lo indicó la parábola. William Miller mismo habló del incidente que ocurrió en Rochester con las siguientes palabras. Uno de los doctores en divinidad en Rochester, el señor de la iglesia tal, escribió un panfleto contra el millerismo, llamó a sus lores y damas a la casa del señor, hizo una gran fiesta de ostras y otros picnics al estilo Belsasar, bebieron su café y su té esa noche, comieron costosas exquisiteces y vendieron sus helados y fiambres y su panfleto contra el segundo advenimiento del querido Salvador. La noche antes que saliera de allí, otro reverendo caballero tuvo una fiesta de picnic en un salón público o auditorio y vendió lo mismo de arriba, sus boletos, helados. Yo estuve contento de escuchar que algunas de las iglesias de diferentes sectas no aprobaban tales fiestas babilónicas. Y espero en mi alma que no todas estas iglesias sectarias se encuentren comiendo y bebiendo con los borrachos cuando Cristo venga. Estoy asombrado de que estos reverendos caballeros no se vean en el espejo de la palabra de Dios y les recomendaría que leyeran Lucas 14 del 12 al 14, Mateo 24 del 48 al 51 y los otros textos que aparecen ahí. Ciertamente estos son los últimos tiempos. Si el pastor
Miller hubiera tenido una visión de lo que las iglesias están haciendo en sus fiestas de donaciones, con tortas para encontrar el anillo, filas para besarse por 10 centavos, sociales locos, santas loterías y otros juegos de azar, habría temblado con santo horror. ¿Qué diría si William Miller viviera ahora? Tremendo, hermanos. Bueno, entonces, para ser muy concretos con el tiempo, hermanos, por hoy vamos a terminar allí y mañana estaremos estudiando, continuando, conociendo esta historia de lo que fue el primer chasco y obviamente mañana entraremos entonces a estudiar, a recordar lo que fue el segundo chasco. Mis amados hermanos, la idea es hacer esta introducción general, irnos preparando para que el sábado 22 de octubre podamos darle la gloria a Dios, la honra a Él, de poder estudiar, hermanos, la manera en cómo el Señor ha conducido a su pueblo, como un resultado del cumplimiento de las profecías, y saber que el verdadero pueblo de Dios que Él levantó, Él siempre ha tenido su iglesia fiel, en todo tiempo ha tenido su remanente, pero que Él levantó este movimiento adventista desde 1844 como resultado de las profecías, y que, hermanos, con la ayuda de Dios, Él lo viene dirigiendo. No importa si muchos se han ido, no importa si muchos han apostatado, si se han unido a Roma, a las iglesias caídas, si se han unido al Estado, no importa si han abrazado doctrinas evangélicas y católicas, no importa si están introduciendo el espiritismo, la masonería, las doctrinas jesuitas, no importa si han abrazado el mundo, Dios tiene un remanente fiel. Y para la gloria de Dios, por estos días, hermanos, debemos darle la gratitud y la alabanza a Él, la gratitud a nuestros hermanos que son siervos fieles, que vienen predicando. Muchos han renunciado a su reputación, a sus títulos, a sus cargos. Muchos han abrazado este mensaje, hermanos, sin tener en cuenta su reputación en las iglesias, ni los títulos, ni los cargos que han tenido, ni lo que diga la familia o el amigo o la corporación o la empresa o la universidad donde han estudiado. Para la gloria de Dios, estamos empezando a introducirnos en lo que fue el contexto del surgimiento del gran movimiento adventista. Por eso le damos las gracias a Dios, les agradecemos a ustedes por haber permanecido con nosotros en esta hora y esperamos que con la ayuda de Dios mañana podamos continuar. Hoy vamos a compartir un himno, ¿sí? Un himno que hace unos pocos días, unos pocos meses, salió a la luz y quizás muchos lo desconocen. Permítanos compartirlo, hermanos, para decir lo que dice Apocalipsis 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a cantar este himno, mis amados hermanos, y luego estaremos orando y agradeciendo a Dios por este momento que nos permitió compartir este devocional. Vamos a cantar. Hermano, sé fiel, Cristo viene ya. Él dijo que no tardará. Oh, pronto entraremos al célico hogar, cantando con el Redentor. Oh, hermano, sé fiel, no hay razón para ser desleal al que ya nos mostró de amor al morir por mí en la cruz. Oh, hermano, sé fiel porque ya la ciudad está preparada ya, está esperando sus puertas
descanses allí. Entonces, hermano, permanece fiel, ya no sufriremos aquí. La noche muy triste ya no existirá, hermosa mañana será. Oh hermano, sé fiel, pronto descenderá el Rey, mi Jesús y Señor. Millones de ángeles vienen con él, palmas de victoria traerán. Oh hermano, sé fiel, pronto escucharás sus dulces palabras decir. Bien hecho, mi buen siervo, digno y fiel, el reino de Dios heredad. Oh hermano, sé fiel, que la eternidad tu fidelidad premiará. Sonrisas felices, lágrimas no habrá, corona en tu frente tendrás. Oh hermano, sé fiel, la promesa está para el que la prueba pasó. Reinar con los salvos inmortales ya, con Cristo por siempre estar. Amén. El himno se llama Oh hermano, sé fiel. La letra escrita por uno de nuestros pioneros, Urias Smith. Hermano David, ¿tiene buen audio, hermano? Irmão, boa noite. Boa noite. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Amén, Aquí hermano. David y la Sonia. David y la Sonia. David y Sonia. Hermano David, ¿usted sería tan amable desde allá, desde el lugar donde se encuentra, por favor, hacer la oración mientras nosotros Sí. nos arrodillamos y los hermanos se arrodillan? Tenga la bondad. Sí, cómo no, hermano. Querido Dios Padre que estás en los cielos, santo y bendito sea tu santo nombre. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra, que es palabra de vida eterna. Amén. Señor bendito, queremos que tu presencia esté siempre en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, iluminarnos en tu palabra de vida eterna, y que podamos, Señor, permanecer firmes y fieles en este tiempo crítico de la historia, previo a tu venida, Señor. Que podamos levantar en alto el mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud, Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos permanecer firmes y espalhar este mensaje como hojas de otoño. Señor, te agradecemos por este estudio y ahora te pedimos nos permitas descansar también con tu compañía y el cuidado de tus santos ángeles. Acompáñanos con tu presencia, lo mismo que a nuestras familias. Y bendice aquí a cada hermano que se hizo presente para poder estudiar y acompañar este estudio. Bendice aquí a nuestro hermano Carlos, quien ha tenido la gentileza de poder compartir este mensaje para nuestro tiempo, que es verdad presente. Te agradecemos por los méritos y la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches.